Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, con toda la energía porque hoy prepárense. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a dejar con la boca abierta, con el corazón en un puño, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas, más adoradas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen, o mejor dicho, como lo leen en el título. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea su relación. ¿Ruptura confirmada? ¿Rumores infundados? ¿Realidad disfrazada? Hoy intentaremos llegar al fondo de la verdad. Y digo intentaremos porque ya saben cómo funciona esto, la información a veces es un laberinto, pero créanme que he recopilado todo lo que pude para traerles la información más completa y sobre todo, la más veraz. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, de fotos, de indirectas y de fuentes cercanas, quiero pedirles, como siempre, que si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo chismecitos jugosos, análisis profundos y, sobre todo, mucho cariño. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me apoyan un montón. Y ahora sí, agárrense fuerte porque empezamos. La historia de Hande y Kerem es una historia que a todos nos cautivó desde el principio. Se conocieron, como muchos ya saben, en el set de Senkalkapm o Love is in the Air, como la conocemos por estos lados. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos. Todo gritaba a los cuatro vientos que ahí había algo más que una simple amistad. Y nosotros, los fans, estábamos felices, extasiados, enloquecidos. Porque ver a nuestros personajes favoritos, Eda y Serkan, trasladar su amor a la vida real, era como un sueño hecho realidad. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato, pero ellos, como buenos profesionales, se mantenían cautelosos, sin confirmar ni negar nada. Hasta que, ¡boom! La confirmación que todos esperábamos llegó durante sus vacaciones en Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! Ese paraíso que fue testigo de su amor y que nos regaló las fotos más hermosas de la pareja. Ahí estaban Hande y Kerem, radiantes, felices, enamorados, disfrutando de su tiempo juntos. Las redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos y la noticia recorrió el mundo entero. Ya no había dudas, Hande y Kerem eran pareja. Y su relación, al menos desde fuera, parecía idílica. Viajes, celebraciones, mensajes de amor en las redes sociales, apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto quizás. Porque como en toda historia, siempre hay un lado B, una sombra que acecha. Y en la relación de Hande y Kerem, esa sombra comenzó a materializarse en forma de rumores de crisis. Al principio, eran solo eso, rumores. Comentarios en foros, especulaciones en redes sociales, pero nada concreto. Pero poco a poco, esos rumores fueron ganando fuerza, alimentados por ciertos detalles que no pasaban desapercibidos para los fans más observadores. Por ejemplo, la disminución de interacciones en redes sociales. Antes, Hande y Kerem se comentaban, se daban me gusta, compartían fotos juntos constantemente. Pero de repente esa dinámica cambió. Las interacciones se volvieron esporádicas, casi obligadas. Otro detalle que llamó la atención fue la falta de apariciones públicas juntos. Antes los veíamos en eventos, estrenos, cenas con amigos. Pero de un momento a otro sus caminos parecieron separarse. Y por supuesto, no podemos olvidar las famosas fuentes cercanas, que siempre aparecen en estos casos. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que fuentes cercanas a Hande confirman que fuentes cercanas a Kerem revelan que. Estas fuentes anónimas, muchas veces dudosas, pero que siempre generan controversia, comenzaron a filtrar información sobre supuestas discusiones, desacuerdos y diferencias irreconciliables. Uno de los rumores más fuertes que circuló fue el de una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Se decía que había sido visto con otra mujer en una fiesta, y aunque nunca se confirmó nada, el rumor hizo mucho daño. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Kerem a capa y espada, otros acusándolo de traición. La tensión era palpable. Hande, por su parte, se mantuvo en silencio sin confirmar ni desmentir nada. Pero su silencio, para muchos, era una confirmación tácita de que algo no andaba bien. Además, su actitud en las redes sociales también cambió. Se mostraba más seria, más distante, menos sonriente. Algunos interpretaron esto como una señal de tristeza, de decepción, de dolor. Y entonces llegó el momento clave, el punto de inflexión. La noticia que todos temíamos, pero que en el fondo sabíamos que era inevitable, la confirmación de la ruptura. La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación turcos citando, una vez más, a fuentes cercanas a la pareja.
Según estas fuentes, la ruptura se había producido de forma amistosa, debido a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente se separaron de forma amistosa? ¿O hubo algo más detrás de la ruptura? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y llena de matices. Analicemos la información que tenemos. Por un lado, tenemos la confirmación de la ruptura por parte de varios medios de comunicación. Esto, en principio, le da cierta credibilidad a la noticia. Sin embargo, también es cierto que los medios de comunicación a veces se basan en rumores y especulaciones para generar noticias, sin verificar la información. Por otro lado, tenemos el silencio de Hande y Kerem. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que no quieren dar explicaciones a nadie, que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. O podría ser que la ruptura no fue tan amistosa como se dice, y que prefieren evitar cualquier tipo de controversia. También tenemos que tener en cuenta el factor profesional. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y su imagen pública es muy importante para sus carreras. Una ruptura escandalosa podría perjudicar su reputación y afectar sus proyectos futuros. Por lo tanto, es posible que hayan decidido mantener la ruptura en secreto, o al menos minimizar el impacto mediático. Y luego, por supuesto, están las fuentes cercanas. Estas fuentes, como ya dije antes, son muy dudosas. No sabemos quiénes son, ni qué motivos tienen para filtrar información. Podrían ser amigos de la pareja, empleados, representantes. O podrían ser simplemente personas que quieren llamar la atención o generar polémica. Por lo tanto, hay que tomar con pinzas todo lo que dicen. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué se separaron Hande y Kerem? Bueno, creo que la respuesta más probable es que se separaron por una combinación de factores. Es probable que tuvieran diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, como se dice. También es posible que la presión mediática y la atención constante de los fans hayan afectado su relación. Y quizás también hubo otros factores que no conocemos, como problemas personales o profesionales. Lo que sí sabemos es que la relación de Hande y Kerem fue real. Se amaron, se apoyaron y compartieron momentos muy felices. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, eso no significa que haya sido una mentira. Simplemente las relaciones a veces terminan, por más que nos duela. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿hay posibilidades de reconciliación? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? Bueno, la verdad es que es imposible saberlo. En el amor, nunca se sabe. A veces las parejas se separan y vuelven a estar juntas después de un tiempo. Otras veces la separación es definitiva. Lo que sí creo es que Hande y Kerem se tienen mucho cariño y respeto. A pesar de la ruptura, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente. Y eso en sí mismo es algo muy valioso. Pero bueno, dejando de lado las especulaciones y los rumores, lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem. Ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó en su relación, y merecen que respetemos su privacidad. Y a nosotros, los fans, nos toca aceptar la realidad y seguir apoyando a Hande y Kerem en sus proyectos individuales. Porque al fin y al cabo, lo que importa es su felicidad, más allá de si están juntos o no. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la vida sigue, que hay muchas cosas buenas por delante, y que no podemos dejar que una ruptura amorosa nos amargue la existencia. Así que levanten la cabeza, pónganse una sonrisa y sigan disfrutando de la vida. Y ya para ir terminando este vídeo, quiero decirles que me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen que pasó entre Hande y Kerem? ¿Piensan que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. También quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya servido para aclarar algunas dudas sobre la relación de Hande y Kerem. Recuerden que toda la información que les he dado es basada en rumores y especulaciones, así que hay que tomarla con pinzas. La verdad definitiva solo la saben Hande y Kerem. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo chismecitos jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y me apoyan un montón. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. *********.
Pero esperen que aún hay más. Porque la telenovela de Hande y Kerem tiene más giros que una montaña rusa. Vamos a profundizar un poquito más en todo este embrollo, mis chismosos favoritos. Porque aunque ya les conté lo básico, hay detalles que merecen ser analizados con lupa. Saquen sus lentes de detectives. Para empezar, vamos a hablar de la serie que los unió, Senkalkam. ¡Ay, qué recuerdos! Esa serie fue un fenómeno mundial, ¿verdad? La química entre Hande y Kerem era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Eda y Serkan eran la pareja perfecta y nosotros, los fans, nos dejamos llevar por esa magia. Pero, ¿se imaginan la presión que sentían ellos al tener que interpretar a una pareja enamorada, sabiendo que todo el mundo los estaba observando? Yo creo que esa presión pudo haber sido un factor importante en su relación. Imaginen tener que fingir amor cuando quizás las cosas no estaban tan bien entre ustedes. O tener que mantener las apariencias cuando en realidad querían gritar a los cuatro vientos que estaban enamorados. ¡Qué difícil! Y no solo eso, sino que también tenían que lidiar con los fans que los shippeaban sin parar. Los fans, con todo el amor del mundo, a veces pueden ser un poco intensos, ¿no creen? Querían saber cada detalle de su relación, analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. Y eso, obviamente, generaba mucha presión en Hande y Kerem. Además, Senkalkam fue un proyecto muy exigente. Grababan durante muchas horas al día, tenían que aprenderse los guiones, ensayar las escenas. Era un trabajo muy duro. Y encima, tenían que lidiar con los rumores y las especulaciones sobre su relación. Yo creo que todo eso pudo haber afectado su salud mental y emocional. Pero bueno, dejando de lado la serie, vamos a hablar de otro factor importante, sus carreras individuales. Hande y Kerem son dos de los actores más exitosos de Turquía, y ambos tienen agendas muy apretadas. Hande, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas, y también es imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha participado en numerosos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Yo creo que la falta de tiempo pudo haber sido otro factor importante en su ruptura. Imaginen lo difícil que es mantener una relación cuando ambos están constantemente viajando, grabando, promocionando sus proyectos. No tienen tiempo para verse, para hablar, para compartir momentos juntos. Y eso, a la larga, puede desgastar cualquier relación. Además, sus carreras individuales también podrían haber generado celos y envidias. En el mundo del espectáculo, la competencia es muy fuerte, y es fácil sentirse inseguro o amenazado por el éxito del otro. Quizás Hande sentía que Kerem estaba teniendo más oportunidades que ella, o viceversa. O quizás ambos se sentían presionados por tener que mantener el mismo nivel de éxito. Y no nos olvidemos de las redes sociales. Las redes sociales, como ya les dije antes, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, son una herramienta muy útil para conectar con los fans y promocionar sus proyectos. Pero por otro lado, también pueden generar mucha presión y ansiedad. Hande y Kerem, como figuras públicas, están constantemente expuestos a las críticas y los comentarios negativos. Y eso, obviamente, puede afectar su autoestima y su salud mental. Además, las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier me gusta puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Yo creo que Hande y Kerem eran conscientes de los peligros de las redes sociales, y por eso intentaban mantener su vida privada alejada de los focos. Pero a veces es inevitable que se filtren fotos o información. Y cuando eso pasa, tienen que lidiar con la reacción de los fans y de los medios de comunicación. Y hablando de los medios de comunicación, vamos a analizar cómo han cubierto la ruptura de Hande y Kerem. Los medios turcos, como ya saben, son muy sensacionalistas. Les encanta el chisme, el escándalo, la polémica. Y la ruptura de Hande y Kerem era un tema jugoso para ellos. Desde el primer momento, los medios se lanzaron a la caza de información. Entrevistaron a fuentes cercanas, publicaron fotos comprometedoras, especularon sobre las causas de la ruptura. Y todo eso, obviamente, generó mucha presión en Hande y Kerem. Yo creo que Hande y Kerem se sintieron acosados por los medios. No podían salir a la calle sin que los persiguieran los paparazzi. No podían publicar nada en las redes sociales sin que lo analizaran al milímetro. Y eso, obviamente, afectó su privacidad y su bienestar emocional. Además, los medios también jugaron un papel importante en la difusión de los rumores sobre la infidelidad de Kerem. Aunque nunca se confirmó nada, los medios insistieron en el tema, y eso hizo mucho daño. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Kerem, otros acusándolo de traición. Y la tensión era palpable. Yo creo que Kerem se sintió muy dolido por las acusaciones de infidelidad. Él siempre ha sido un hombre muy correcto y respetuoso, y que lo acusaran de ser infiel debió ser muy duro para él.
Además, las acusaciones también afectaron su imagen pública y su carrera. Y Ande, por su parte, también debió sentirse muy dolida por los rumores. Aunque no dijo nada públicamente, es probable que le afectara saber que su pareja estaba siendo acusada de infidelidad. Además, los rumores también pusieron en duda la confianza que tenía en Kerem. Pero bueno, dejando de lado los medios de comunicación, vamos a hablar de un tema que a muchos les interesa: hay posibilidades de reconciliación. Como ya les dije antes, en el amor nunca se sabe. A veces las parejas se separan y vuelven a estar juntas después de un tiempo. Otras veces la separación es definitiva. Yo creo que en el caso de Ande y Kerem, es difícil predecir lo que va a pasar. Por un lado, tienen muchas cosas en común. Se aman, se respetan, se apoyan mutuamente. Y ambos son conscientes de la importancia de su relación para sus fans. Pero por otro lado, también tienen muchos obstáculos que superar. Sus carreras individuales, la presión mediática, los rumores y las especulaciones. Todo eso puede dificultar una reconciliación. Además, es posible que ambos necesiten tiempo para reflexionar sobre lo que pasó y para sanar sus heridas. Quizás necesiten espacio para crecer como personas y para definir lo que quieren en sus vidas. Yo creo que si Ande y Kerem deciden reconciliarse, tendrán que trabajar mucho en su relación. Tendrán que aprender a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro, a apoyar